Toma 2. Hemos estado grabando toda esta guay y no se escucha un carajo, así que vamos a empezar de nuevo. Muchas gracias, Gastón, por venir. Gracias a ustedes. Bueno, ya regresamos en el primer segmento, ya me aburrí. Vamos a conversar un poco primero sobre el tema de la semana, creo que es uno de los más grandes, y es el tema, cómo se han repartido las comisiones en el Congreso, y que bueno, le ha tocado una mayoría muy grande de comisiones a Fuerza Popular, y hay cuestionamientos serios sobre determinadas personas y los sectores en los que les ha correspondido. El ejemplo que conversábamos cuando no se escuchaba nada era el de la Comisión de Educación, y este señor que tiene pues unos cuestionamientos súper serios con temas de plagio, con temas de haber hecho trampa para obtener 2 grados académicos en distintas universidades con el mismo trabajo, y plagiarse cosas y artículos de trabajos académicos para postearlos exactamente en una ley, y es más, copiarse casi el cuerpo entero de una ley y ponerle en otra ley, y estar en el tema de educación. Entonces, un poco, ¿cómo se interpreta eso en términos de el cambio del fujimorismo, una cosa por el estilo? A ver, yo creo que es importante tener en cuenta que este nuevo gobierno acaba de empezar. Este nuevo Congreso acaba de empezar, y los análisis que se puedan hacer tienen que hacerse en función de las acciones y las decisiones que se van tomando en el camino de parte de una bancada y de otra, ¿no? Entonces, yo como cocinero tengo esta lógica optimista de la vida, siempre, y tengo la esperanza de que esa mayoría va a ser usada en beneficio del país, y que las ambiciones, las revanchas, los miedos, los egos, las vanidades se van a poner a un costado para poner por encima de todo lo que le conviene al país. Y lo que le conviene al país creo que es lo que le conviene en este caso a la mayoría parlamentaria, que es que el país se desarrolle, el país crezca, que la mayoría se convierta 5 años después en una mayoría que fue ejemplar para el desarrollo del país, y en consecuencia se pone en primera línea de batalla para las elecciones del 2021. Lo que tienen que entender la mayoría es que faltan 5 años para cumplir 200 años de bicentenario, y que hay una responsabilidad histórica que va a estar escrita para siempre, de que si fuimos capaces de alcanzar el bicentenario bastante mejor, o en una posición de que finalmente vamos a ser libres económicamente, emocionalmente, culturalmente, políticamente, o vamos a, por nuestra propia culpa, una vez más, desengancharnos de todos los avances tecnológicos, de toda esta revolución que está viendo en el mundo, de esta nueva era que estamos viviendo y las oportunidades que eso le ofrece al Perú. Entonces, yo realmente, desde mi mirada optimista de cocinero, creo que la bancada fujimorista va a hacer una autocensura muy clara internamente con aquellos personajes que se puedan haber colado ahí, que nadie entiende por qué están ahí, porque no tienen los pergaminos para ser un representante del pueblo, de su pueblo. Y ojalá que eso sea así, que no me equivoque. ¿No sientes que eres un poco mucho optimista? Digamos, pecar, porque también puede ser una especie de querer ver algo positivo dentro de algo que no lo sí, tienen absolutamente. Prefiero ser optimista desde la mirada de alguien que tratar de entender a alguien que ha perdido por una décima, y que le queda una herida abierta muy grande, que le cuesta recuperarse emocionalmente en las semanas, y que la sensatez va apareciendo. Pero eso es lo reciente, pero cuando piensas pensar que hay una maquinaria armada específicamente, no necesariamente con la finalidad de gobernar, sino de pronto para otros fines más oscuros de pronto, y tienes gente que tú te preguntas qué hace ahí, la respuesta la puedes tener de otro lado, que no es simplemente un error, sino es tan... Claro, porque ahora si te pones a pensar, ¿no? O sea, claro, se te colaron algunos, claro, se pueden colar 15, ya, 20, hizo un montón de 73. Pero puso un colador más chico, por favor. más, ¿cómo se llama eso? Más una criba, así más chiquito. Un sedazo. Pero no, o sea, a ver, yo entiendo a qué vas, o sea, el beneficio de la duda se debe mantener, porque en realidad tampoco tenemos casuística como para decir va a ser de una manera, va a ser de otra manera. De hecho, otra vez, la parte en la que estábamos hablando y nos escuchó, tú decías que si nos guiamos por
históricamente, por lo que hemos visto, Sí, claro. ¿no es cierto? Desde el 2000 en adelante, No han hecho mayor el número de congresistas fujimoristas en el Congreso ha ido aumentando. Siempre que ha habido que ponerse de cosas, o sea, por ejemplo, dar facultades legislativas al Ejecutivo, lo han hecho. En ese sentido nunca han sido obstruccionistas. Se las dieron hasta Toledo, se las dieron a Alan García y se las dieron como malas. O sea, eso es verdad, ¿no es cierto? Pero una cosa que decía acá Vitocho, cuando estuvo acá sentado, que Vitocho de alguna manera me sorprendió durante la campaña porque era como que maña, ¿no? O sea, casi voy a votar por Keiko, decía, no lo dijo Sí, nunca. no. Pero daba la impresión. Dijo una cosa, a ver, yo conozco a los futbolistas, conozco a Luz Salgado, me parece una mujer tratable, profesional, muy trabajadora. O sea, le rendí unos Lo cual cuatazos, es ¿no? bastante cierto. No, Yo te no. digo, dentro de todas las futbolistas, para mí me parece una persona más sensata de toda la bancada. Alucina. Le vivió todo. Sí, bueno, sí. Todo está manchado ya, ok. Pero dentro de todo Sí. lo que puedas encontrar ahí, yo creo que es la más sensata. Pero lo interesante de lo que dijo Vitocho es esto con lo que yo me quedé al final, ¿no? Porque fue, y yo he tenido un trato con él, hemos trabajado en la misma comisión, no sé, y hace sus tareas, trabaja, de verdad trabaja, viene, aporta, trabaja, lee, se entera, ¿no? O sea, a diferencia de otros que van a calentar la silla o a levantar la mano por consigna. O apretar el botón al otro. Claro. Y ahí se sabe, bueno, ¿se acuerdan? ¿No? El nombre sí está. ¿No? Agilar también va. Hijo, pero sabemos cómo es el fujimorismo con 36 escaños. No tenemos la menor idea de cómo es el fujimorismo con 73. Pero de nuevo entra dentro de la lógica que dices tú, ¿no? Hay que estar alertas. Hay que estar alertas y hay que darles el beneficio de la duda. Hablando de la duda, han cambiado el reglamento de la carrera en el Congreso de personal del Congreso. Y aparentemente, según lo que ha denunciado el propio Acción Popular también y el Frente Amplio, es para poner a la gente a dedo dentro de las funciones principales del Congreso. ¿Cómo era antes? Antes tenía un proceso de concurso y... ¿cómo se ¿Era un llama? proceso formal, Claro. fácil de eludir? O No, era un ¿O proceso... realmente era un proceso formal? Era un proceso formal. Y había gente complicado, que tenía ¿no? años ahí. O sea, trabajar para el Congreso, no para las bancadas, ¿no? O sea, la institución, el Congreso, el edificio del Congreso funciona y tiene una veeduría y tiene un montón de cargos que no pertenecen a ninguna bancada. De hecho, lo ideal es que no pertenezcan a ninguna, siempre. Y entrar a trabajar ahí es difícil. Y además tenían, y yo recuerdo esto porque me lo contó Marisa Glave, ellos tienen una inducción. Cuando ganan, o sea, cuando estás electos, ya, entonces se los llevan a todos a un hotel. Ya, okay. Y les Una hacen. juergaza, Y les hacen. Sí, de todo mundo se los llevan al pueblo, todo. Y los llevan 2 días y ahí les hacen una especie de inducción y les explican cómo funciona el Congreso. Claro. Porque en realidad no es una cosa que sepa No, y todo como el lo mundo dijo día a día, ¿no? Aguataz, la curva de aprendizaje en el Congreso Es larguísima, complicada. ¿no? Es muy complicado. Entonces, y ahí el pata que estaba dando, uno de los que le daba la charla, era un tipo que se permitió decir una cantidad de cosas políticamente incorrectas, digamos. Ahora, tenemos un problema con lo de política incorrecto y después lo conversamos, pero que no podría haber dicho de ninguna manera si dependiera su puesto de alguna de las bancadas, de la mayoría, de quien sea. ¿No es cierto? Bueno, eso parece que está por cambiar. Lo que se ha aprobado el día de ayer, es el cambio, remoción y nombramiento de funcionarios del Congreso, prácticamente a dedo. Entonces, eso es una muy mala señal, ¿no? Ya empezamos mal y lo han impuesto, porque han votado todos en contra, pero ellos tienen 73 votos, pues. O sea, otra vez, y lo que decíamos en el comienzo, o sea, cuando se supo que iban a ser más de 70, no tienen que pedir permiso, ni tienen que consultar ni para cambiar el color del papel higiénico del baño. Así de sencillo, ¿no? O sea, realmente pueden hacer lo que les da la gana, ¿no es cierto? Ahora, hay esta aparente posición de fraccionamiento al interior del fujimorismo, gente que vino con Ramírez, porque había lo que conversamos la vez pasada, el rumor de que a algunos congresistas se les están imponiendo los asesores, que es súper bravo, porque un asesor es como que una cosa muy de confianza, muy chiquita, claro. ¿no? Y que algunos de ellos estaban pataleando por ese asunto, ¿no? Vamos a ver, al final, cómo termina esta cuestión. ¿Cómo No es? es fácil, ¿eh? Yo he crecido de alguna manera, digamos, ahí. Claro, Mi padre fue tu papá. senador del año 80 hasta el 92, que lo sacaron los tanques. Y fue presidente de la Comisión de Presupuesto, tan peleadora durante, incluso creo que hasta llegó a ser presidente de la Comisión de Presupuesto en un gobierno que no era de la U.
¿Qué año fue eso? Del 80 al 89. Del 80 son 12 años. Entonces, mi papá, cuando tenía el sueño que yo fuese político, me llevaba a los debates del Congreso, me llevaba a los debates de la estatización de la banca, donde se batieron y en donde yo viví una anécdota espectacular, ¿no? Que fue quizás el momento culminante para decidir que nunca en mi vida sería político, ¿no? Porque me acuerdo que había algunos parlamentarios, unos senadores del APRA, que a la hora del almuerzo se sentaron con mi padre y con algunos políticos de la oposición de aquel entonces a pedirles que intercedieran a través de Fernando Belaúnde, qué sé yo, con Alan García, para que no aprueben la estatización de la banca, ¿no? Y las mismas personas que durante todo el almuerzo dijeron que intercedieran para que no aprueben, entonces, fueron los primeros en hablar, a regresar y a defender la estatización de la banca, porque era para el pueblo. Y yo tenía ahí 15 años, no sé, me acuerdo cuántos años tenía. Y dije, ok, esto es algo que yo no quiero hacer, ¿no? Claro. Y ¿a qué voy con esta historia, digamos, ¿no? Que es este juego político que debe ser propio de la política en cualquier lugar del mundo, ¿no? Hay una negociación interna que no es la misma que la que tienes que decir. Claro, hay que ceder en algunas cosas en las que de repente tú no hubieras sido capaz de tienes que decir algo en la mañana, pero porque tienes que decirlo para no fracturar tu propio partido, pero al interior estás batallando para que una idea en la cual tú no crees no resulte, ¿no? O sea, hay que tener la vena política. Pero ese es un punto que me gustaría hacerte esa pregunta que de repente mucha gente se la hace y justo a raíz del tema de la política es vista por muchos jóvenes como algo sucio, ¿no? Algo en lo que no quisieran estar mezclados, ¿no? Incluso en esta marcha que va a haber de las mujeres, dicen, se están metiendo temas políticos, como diciendo que es algo negativo, ¿no? Cuando claramente es un tema político de por sí, ¿no? Tú nunca, y siempre que te preguntan, dices, no quiero saber nada de política, ¿no? ¿Tú lo ves así como algo malo o piensas que la gente sí debe hacer política y de qué manera debería hacer política en todo caso? Yo creo que un político, creo que la sociedad peruana se merece tener una clase política del más alto nivel. Una clase política que ha sido entrenada para la política desde muy joven, que ha participado activamente en política, que se ha preparado en políticas públicas según la especialidad que más les interese, pero que estén preparados para dirigir las políticas públicas de todos los peruanos, elegidos por los peruanos. Entonces, no creo en lo más mínimo en personas que no se han preparado para la política y que porque tienen algún tipo de credibilidad o confianza de parte de un sector de la población, se crean que son los llamados a dirigir una actividad que no han sido entrenados, no han sido preparados y que no tienen además la ambición de la sed del poder, porque hay que ejercer el poder, hay que soñar con el poder para poder ejercerlo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debemos exigir nosotros como ciudadanos es que nuestros políticos sean extraordinarios políticos. No, lo digo porque mucha gente dice, está metiendo el tema político y creen que la política en sí es algo sucio. La política es el arte de hacer el bien, ¿no? Es el arte de cómo participas en algo para que otras personas... Pues tu vida completa, pues ahí, ¿no? Cambien su vida para resolver problemas colectivos, para que tu país sea reconocido en el mundo, para que tu gente crezca de una manera igualitaria, en fin, tantas cosas. Eso es la política, ¿no? Pero hay una cosa que... La política no es el show mediático que estamos acostumbrados a ver. La política es resolver problemas, la política es inspirar a tu pueblo, unirlo. Con esa definición, definitivamente tú eres un político. De alguna forma, tú inspiras a muchas personas. Ahí voy con todos estamos llamados a hacer política desde nuestro territorio. Correcto. No necesariamente como dirigente político. Un médico que entrega su vida a salvar vidas está haciendo política a su manera. Un abogado que se resiste a la coima para buscar la justicia está haciendo política, ¿no? Un empresario que su visión de ser empresario es crear riqueza y no necesariamente solamente acumularla, está haciendo política de alguna manera. Entonces, pero una cosa es hacer política desde tu terreno y otra cosa es ejercer
la política, dentro de la política, ejercer un cargo político para lo cual hay que entrenarse o vivir para la ser política. O sea, acceder a un compartimento de poder, dices tú. Porque es básicamente eso, ¿no es cierto? O vivir o sea, la política. desde tu posición, porque, a ver, el problema de esto es que tenemos una clase política y una clase dirigencial que está cambiando relativamente y hay rostros nuevos y Yo jóvenes. veo rostros nuevos y jóvenes Gente bastante espectacular. que han entendido perfectamente lo que significa la política. Claro, ¿de qué va? O sea, Alberto de la UNDE, la propia Indira Wilca, o sea, gente muy capa, además... En todas las tiendas políticas. Claro, Sí, que viene con una carga espectacular, pero a lo que voy de nuevo es esto, ¿no? Lo que tú acabas de decir tiene todo el sentido del mundo, pero si tú crees que hay que... Si hubiera que meter el hombro, el problema es... y para mí ese ha sido el problema durante mucho tiempo, ¿no? Y para todos, creo. Si tú ves la media del congresista que tenemos, o sea, vamos a quedarnos con el ejemplo del presidente de la Comisión de Educación, ¿no? Acusado de plagio, acusado en fin, de 40 cosas. Tú dices, ¿esto es lo mejor que podemos hacer? O sea, ¿esta es nuestra selección para que nos dirija? Entonces, ¿de dónde salen estos? Salen de entre nosotros, porque hay un montón de nosotros que decimos, no tengo estómago para esto. ¿No te parece que, o sea, y ya es mi caso también, ¿no? O sea, es exactamente mi caso. Yo no tengo estómago para esta vaina. O sea, realmente yo no podría de ninguna manera decir una hueá en la mañana decir una hueá en el almuerzo y venir a la votación a las 3 de la tarde y votar al contrario, ¿no? O sea, sí, no. Yo no podría tampoco. Entonces, ¿cómo se maneja esa paradoja? Porque al final termina haciéndolo, ¿no? No tenemos algunos el estómago para empujar esta vaina y sin embargo vemos, en mi caso con mucha tristeza, el nivel del político promedio que tenemos, ¿no? Un tipo, independientemente de su grado de instrucción, o sea, su calidad moral, su calidad ética, no es tan moral tampoco, ética, ¿no? Y tan baja, tan pobre. Entonces es como, ¿sabes qué? No lo terminamos de empujar el asunto y a mí a veces sí me genera cierta culpa, ¿no? Sí, o sea, pero... yo no me meto de ninguna manera, pero miro esta vaina, entonces ¿cómo me quejo? Pero lo estás haciendo de tu manera, ¿no? O sea, desde tu terreno, el periodismo, ¿no? Insisto, yo vuelvo a poner la cuota de optimismo en esta mesa. El Perú lleva, digamos, resumiendo, ¿no? Algunas etapas de nuestra historia, son principalmente 3 etapas, ¿no? La primera etapa son 7.000 años de historia que luego en la siguiente etapa nos enseñaron a negar, ¿no? La etapa, el imperio empieza con Caral, culmina con el imperio de los incas cae ante el imperio español, empieza la colonia, culmina supuestamente con la república, pero en ese momento la república, en vez de recoger esos 7.000 años y abrazarlo con lo que vivió este nuevo Perú que se abraza con Europa, claro, lo continúa negando. claro. Entonces vivimos una república que a mi juicio, de mirada optimista, está llegando a su fin. Estamos poco de entrar a una nueva etapa, en donde finalmente los peruanos hemos recuperado nuestra identidad, nos sentimos orgullosos de nosotros. Cosa que no ocurría hace 20 años. Cosa que no ocurría hace 20 años, y que nos falta ahora igualar el piso en oportunidades, en servicios públicos, en educación de calidad, en tolerancia, en terminar de cerrar esas brechas que una república esencialmente mercantilista, que es un poco la que resume todos los males que has mencionado, no solamente en la política, sino en el mundo empresarial, en general, está dando paso a este nuevo Perú, que finalmente se puede mirar al espejo como un país multicultural. Antes negábamos o queríamos a veces blanquearnos, a veces negar nuestra herencia inca, qué sé yo, y que teniendo esta sensación de pertenencia a un país del cual se siente orgulloso, está finalmente preparado para igualar ese piso y crear oportunidades para todos. Yo soy optimista y yo creo que esto en 10 años lo podemos lograr y culminar esa tercera etapa para que este Perú en formación finalmente sea convertida en la nación peruana, una nación multicultural del mundo. Y todo eso tiene que ver, ¿eh? O sea, al final yo creo que incluso lo que tú estás diciendo ahí, hemos llegado a un momento de crisis política, por así decirlo, porque antes ¿quiénes eran los políticos? Era una élite. No era el peruano de abajo el que era político, no era o sea, era bien difícil que tuvieras el acceso. Y claro, tú tienes ese recuerdo de los políticos anteriores, mucho más estudiados, estudiosos y todo lo demás.
¿no? Contra lo que tú ves que son gente que todavía no ha llegado a ser leída, instruida, digamos, porque termina siendo representante de un grupo que pronto en la misma sociedad no tiene ningún tipo de formación, ¿no? Yo no sé, a mí ahí eso me presenta a mí, al menos me parece, ¿no? No sé, piensan ustedes, dos paradojas. La primera es que, efectivamente, no, antes teníamos, pues, en el Congreso a gente, pues, notable, incluso internacionalmente, pero no nos llegó a ninguna parte, weón. No, por eso. O sea, eso es bien interesante. O sea, al final, en el fondo, tú ves gente realmente notable en el asunto que al final no se pudo hacer mucho. Porque realmente los avances son fuertes. La República, como dice Gastón, la República al final es un continuismo de lo que era el reinato, solamente cambiar los personajes. Y acá viene la segunda paradoja, que me parece que es indiscutible. Y es que quien democratiza el Congreso es Fujimori, weón. Claro, lo rompe. O sea, lo democratiza. O sea, que es una cuestión de mirar la lista de los apellidos, de los que están ahí. Y me tomé el trabajo, lo he visto, lo he mirado y he dicho, o sea, realmente, lo que venía se corta, se rompe en un momento y después empieza una cosa completamente diferente. Nos gusta más, nos gusta menos, no sabemos, pero la verdad es que en los últimos 20 años, sí, claramente, no importa. Y en los últimos 20 años la cosa ha mejorado sustancialmente. O sea, y eso me parece que es absolutamente innegable, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿Ha mejorado en qué, perdón? ¿En el Congreso o en general? no, ha mejorado. O sea, nuestro país ha podido aprovechar mejor los movimientos y los vaivenes de los zorros que venden barco igual, o sea, porque eso tampoco es que haya cambiado gran cosa, ¿no? Sí. O sea, estructuralmente no hemos cambiado lo que nos paga las chelas y el pan con chicharrón. Pero creo que ahora, por alguna razón, con un Congreso bastante más democrático, bastante más diverso, con una política bastante más diversa, menos concentrada, pues, o sea, Chile es una cosa alucinante. Creo que son 8 o 7 familias las que son dueñas de todo y son las que manejan todo, ¿no es cierto? Y todas están emparentadas entre sí. Además, eso ya no existe en el Perú. De alguna manera, esta vieja oligarquía se ha retirado. Entiendo lo que dices. O sea, sí, pues esos debates que me tocó ver en el Congreso cuando escuchaba, no sé, pues desde Mario Polaro Garteche hasta el mismo Carlos Enrique Melgar de Lapra, eran casi poesía. Claro, totalmente, era intelectualidad total. Era. Sin embargo, cuando Y ahora es un tuit de BCR. trasladabas esta poesía a la realidad concreta, Nada que ver. La economía colapsando, Era lo que era poesía. Sendero luminoso en las puertas de Lima. Claro, es un momento de crisis y de quiebre, ¿no? O sea, yo creo que estamos viviendo eso y eso es lo que se ve en el Congreso al final y que va a dar paso, como dices tú, de pronto a tiempos nuevos, a cuando gente ya preparada para esto y en un piso mucho más horizontal, digamos, pueda tener acceso al mismo Congreso, a la misma dirigencia del país, ¿no? Sí, yo tengo la ilusión que seguramente ustedes me van a pensar que estoy loco, ¿no? Pero sí me gustaría poder finalmente llegar dentro de 5 años y decir, caramba, me siento orgulloso de mi Congreso. Sería bajísimo. Bueno, pero no es un tema peruano, ¿no? Digamos, en todos lados del mundo el Congreso siempre tiene cierta falta de aprobación de la gente, ¿no? Lo que pasa es que la expectativa, normalmente en todas partes, el conocimiento de cómo funciona el Estado es relativamente bajo. Entonces la expectativa sobre los representantes es demasiado alta, está muy por encima de sus propias capacidades. Y en el Perú mismo la tasa de reelección es bajísima porque, o sea, escogen un congresista y ellos piensan que el congresista va a venir y va a poner puente, va a poner colegio. Y por otro lado hay una falta de ¿no? representatividad inmensa, ¿no? También, hay un montón de congresistas que salen pues, por el Amazonas y de pronto al año siguiente, o al gobierno siguiente por Lima. Yo ni lejano, por Puno, por Lima. Claro, o sea, hay gente que se olvidó completamente de su origen y de su... No que se hayan olvidado, pero digamos que es un tema de sobrevivencia política y eso vamos a hablar después. Pero todo se resume a tener la voluntad política de poder sentarse en la mesa a resolver los problemas del Perú, ¿no? Sí. Yo me acuerdo hace un par de años que escribí un artículo en Perú 21 en donde, bueno, seguramente ingenuamente decía que el mundo perfecto era que pasada la elección todos los partidos se unieran para de alguna manera gobernar
y sacar adelante al Perú rápidamente, poniéndose todos de acuerdo en una política donde todos estén de acuerdo, vamos a avanzar más rápido, ¿no? Me acuerdo que algunos políticos que pensaban en ese momento que yo quería ser candidato me empezaron a burlar como si eso fuese un imposible, ¿no? Eso, y a mí me causó una desazón en realidad, porque no entendía por qué esto que sí es posible en alguna empresa, digamos, y no es ni siquiera es posible, sino es lo lógico. Es lo que tiene que pasar. deseable. Nos sentamos, Así es. a ver, Es lo que tiene que pasar. ¿qué hacemos ahora? Resolvemos ese problema. ¿Qué problema resolvemos mañana? Y ahora mañana, en vez de sentarnos a pelearnos, Pero tú eres sobre el- todo si así estás es. representando una empresa, representas a tus clientes, digamos, a tus Así es. trabajadores, a tus proveedores, pero en este caso estás representando a tu país, ¿no? Pero Entonces, la yo lógica creo de lo que yo- tú dices, tú la estás viviendo y tú la has hecho y tú la has, cuando tú hablabas de la cocina peruana en general y la gente dice, ¿qué le pasa a este huevón que está hablando de los restaurantes en general? Porque no habla de su restaurante, ¿no? Estás hablando de la cocina. Y tú decías, subamos todo en conjunto y eso va a mejorar, ¿no? O sea, de alguna manera es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y por eso te digo, yo quiero creer y espero que, y me imagino que así será, ojalá, que esto es lo que va a ocurrir. Digamos, que a la hora de tomar decisiones importantes, las diferentes fuerzas políticas van a poner a un costado sus ideologías, sus heridas, todo eso que cargan emocionalmente y se van a enfrentar a seguramente los intereses particulares que se han colado a otro congreso, como ocurre en todos los congresos del mundo, Claro. para anteponer los grandes problemas históricos que el Perú todavía no resuelve incomprensiblemente, ¿no? No sé, tan comprensible. Y hablando de temas ideológicos y de congresos Siguiente bloque. Siguiente bloque. No sé cómo sigue, bueno, de frente.